Hola muchachos, muy buenos días todavía. Comentarles entonces que la realidad histórica contiene tres elementos, como se vio en el apartado número 1 o en la clase pasada, en el audio y el video anterior, que eran temporalidad, libertad y sociabilidad. Ya quedamos que la temporalidad habla de que los sucesos son irrepetibles, que un acontecimiento en tanto es una constante no es histórica. Solo se va a tomar histórica en cuanto su curso parte en el pasado y pervive en el presente, pero de manera diferente, no constante. En la libertad, pues ya vimos que hay tres tipos de libertad. La circular, que es la vida biológica. Bueno, hay tres tipos de acciones humanas. Circular, o la vida biológica, hacer del baño, comer, esas cosas, respirar, aspirar. Eh, Tenemos otra segunda, que es la recurrente, que es cuando el ser humano crea bienes de uso. Y ahí sí se vale la repetitividad. Puedo hacer una mesa en tanto tenga la experiencia, que la experiencia en cuanto repita actos hechos en el pasado que me han servido. Y por último tenemos la acción abierta, que es propiamente la libertad, porque es la creación del hombre inesperada. Es la vida intersubjetiva del hombre, de cada individuo, que es único y irrepetible. Esa parte donde alguien no es, no es completamente determinado o predecible. ¿Vale? Entonces, bueno, eso ya lo vimos en la clase pasada. Y nos quedamos en la esencia del ser histórico, la forma de la historicidad. Les comentaba, les decía que toda acción pasada no se queda en el pasado, sino que pervive en el presente. Eh, la acción recibe la carga del pasado y prepara la ruta del futuro. Es decir, si ahora yo en estos momentos estoy haciendo este video, es porque hubo un pasado. El día de ayer yo les exponía la primera parte de filosofía de la historia y entonces no parto de cero, mi acción no parte de cero, yo ya tengo la experiencia de qué pasó ayer con la cámara, con el video, con los minutos, etcétera. ¿Vale? Ok. Entonces, la forma de la historia es que el pasado se encuentra en el presente, pero se encuentra de una manera real y objetiva. ¿Por qué? No podemos pensar que el pasado solo es traer algo mediante la memoria al hoy, al momento inmediato. ¿Por qué no? Porque entonces bastaría que una persona quedara, no sé, sin memoria para decir que el pasado no ocurrió. Y eso es imposible. El pasado ocurrió y está en el presente. ¿Vale? Todas las acciones, las instituciones, la cultura se forma de cosas del pasado. Entonces, sí es cierto que el pasado necesita de la memoria, necesita el recordatorio del historiador para hacerlo presente, pero también es cierto que no solo es un acto de la memoria, sino que objetivamente hay vínculos, que era lo que yo hablaba ayer, ¿no? De cómo el pasado pervive en el presente. Y sobre todo decir que elementos importantes es que la historia es narración. Y si la historia es narrativa, implica una inteligencia, una memoria del ser humano, ¿vale? Pero, y un reconocimiento, pues es ese pero. O sea, no solo es un invento del ser humano, sino que es también un reconocer lo antes vivido. Bueno, con esto terminamos. Recuerden, tenemos un trabajo pendiente, que es el de decirme qué es el juicio histórico, o sí o cuáles son sus presupuestos, y en su obra decirme, no, eso es cierto, estoy mintiendo. Su trabajo es encontrar el testigo y el testimonio del libro. En cuanto al juicio histórico, ¿qué es? Pues bueno,
el juicio histórico que es la segunda parte, a ver, déjame ver cómo lo puedo encontrar aquí. Es el testimonio que se da. El juicio histórico es el testimonio que se da de un hecho pasado, ¿no? Y entonces encontrábamos las tres diferencias que ya mencionábamos también la clase pasada, que es el de la duda, es decir, cuando tu mente, tu entendimiento no tiene elementos para inclinarse por dos o más opciones. Entonces, ante ese momento surge la duda, es una suspensión del juicio, donde no eres capaz de decir sí, no, tal vez, a lo mejor, ¿vale? Estás suspendido. Por otro lado está la posibilidad, que es una condicional de que algo pase, pero que no tienes la certeza, ni siquiera tienes la experiencia de que se vaya a dar. ¿Por qué les digo eso? Porque entonces viene la probabilidad como otro estado de la mente, que es cuando tú crees que algo tiene muchas posibilidades de darse, o sea, cuando la posibilidad es mayor, se le va a llamar ya probabilidad. Cuando la posibilidad es menor, es posibilidad, valga la redundancia. Entonces, si tuviéramos una línea donde aquí es el hecho real y aquí es que no hay ningún hecho, si está la línea de la mitad para atrás, vamos a llamarle posibilidad, y si la línea está de la mitad para adelante, es probabilidad. Es probable que pase la lluvia. Es posible que llueva, ¿vale? Hay una diferencia de, de frecuencia. Bien, por otra parte tenemos la opinión, que es un juicio donde tienes una certeza, pero no tienes evidencia. Y ahí habría que ver qué es la certeza. La certeza es una determinación intelectual firme, o en otras palabras, es cuando se tiene la convicción de no equivocarse, que no tienes el temor a que estés en la verdad. Eso es la certeza. Y la evidencia, fíjate, la evidencia ya es una propiedad del objeto, más que de la mente, es una propiedad del objeto que se manifiesta y se hace claro ante nuestra mirada intelectual, ¿vale? Entonces, la evidencia es el estado más grande del entendimiento, cuando algo se le aparece con claridad, ¿vale? Lo otro puede ser certeza, puedo tener la certeza de que va a llover, pero realmente no llueve, puedo estar equivocado, o puedo tener una certeza basada en una evidencia que empalma. ¿Por qué les digo esto? Porque el testimonio que nosotros recibimos a la hora de estudiar filosofía de la historia o a la hora de estudiar historia, el testimonio que se da pasa por estos elementos del entendimiento. ¿Es dudoso que este documento sea verdad? ¿Es posible que sea verdad? ¿Es probable que sea verdad? ¿Tengo la certeza de que es verdad este documento? ¿O es evidente que este documento es de tal época y corresponde a tal autor de la antigüedad, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo testimonio pasa por estos filtros. ¿Qué es lo que tiene que hacer un historiador? Bueno, un historiador, en primer lugar, tiene que buscar métodos para encontrar la evidencia en el testimonio. El testimonio no solo es un documento escrito, puede ser una moneda, puede ser un monumento, pueden ser diferentes, una vasija o vajilla del pasado, no sé, una construcción, una pared, un muro. Es algo material o que uno encuentra, ¿vale? Un documento, un pergamino, etcétera. Y en ese sentido, ¿qué es lo que hace el historiador? El historiador con el testimonio tiene que darle cierta autoridad al testigo y tiene que buscar un método para encontrar la verdad de lo que está diciendo ese testigo. Y entonces vamos a encontrar dos formas de escudriñar un documento, un objeto del pasado, para ver su validez. Es decir, en qué grado está. ¿Está hasta abajo, en la duda? ¿Está en la posibilidad? ¿Está en la probabilidad? ¿Está en la certeza? ¿Está en la evidencia? Bueno, ¿qué es lo que hacen
los historiadores, para encontrar la verdad de los documentos recogidos. Lo primero es la heurística, la segunda es la erudición, y ya hay una tercera que es la formulación de leyes, ¿no? Pero vamos a estas dos. La heurística consiste en hallar vestigios y estudiarlos, o en otras palabras, se los dicto tal como dice, es el arte de hallar o descubrir documentos del pasado. Eso es la heurística, el arte de hallar o descubrir documentos del pasado. Heurística con H. Por otro, en un segundo momento viene, y ojo, en el caso de que no encontremos un objeto creado por el hombre, también puede ser una piedra. Una piedra puede ser representativa para saber si ocurrió tal o cual hecho. Un suceso natural, un eclipse, etc. En el caso de Moisés, que dicen que abrió el río en dos. Bueno, pues entonces habría que buscar en la naturaleza si eso es posible y en qué condiciones es posible. Es decir, es la actividad del pasado, es encontrar un eclipse de luna, qué sé yo. Ahora bien, cuando hablamos ya no tanto de heurística, sino de erudición, que es la segunda parte, tenemos que hablar de dos posturas, una crítica externa y una crítica interna. La crítica consiste, o sobre todo la externa, consiste en que el material que tienes que primero establecer si está completo, si es íntegro. Por ejemplo, encuentro un pergamino, el pergamino es todo es todo el documento como una totalidad, una unidad, o solo son fragmentos. Y entonces el historiador tiene que reconstruir hasta llegar a la integridad de los fragmentos, encontrar la mayor fidelidad, ¿vale? A veces hacen mutilaciones a los documentos, a veces hacen agregados, que estos se les llaman, ¿cómo se les llama se me fue el nombre, tiene un nombre científico cuando se le añade algo al documento. No lo encuentro por aquí. Bueno, y entonces, para verificar, una vez que ya tengamos el documento íntegro, el historiador lo que va a buscar es la autenticidad. ¿A qué se refiere la autenticidad? De que corresponda al autor, a la época a la cual se pretende. Un ejemplo es el pseudo Dionisio, que se pensaba que un documento de la antigüedad, y no es cierto. O sea, hace muchas alegorías a sucesos del siglo V después de Cristo. Entonces, es así como los eruditos van descubriendo si un documento es verdadero o falso. Muchas obras que se le atribuyen a Platón, pues se descubre que no son de Platón. No es su estilo de escribir. Y aquí es donde entra la crítica. O sea, para saber si un documento es verdadero, se recurren a aspectos lingüísticos, ortográficos, estilísticos. O sea, hay un sentido interno, pero además también un sentido externo. El material con que se hace, si algún autor habla de ese documento, del que tenemos y que es realmente el autor que dice, etc. También se basa en numismática, heráldica, filología, epigrafía, paleografía, diplomacia, etc. Es decir, un erudito tiene muchos elementos para determinar si un documento es real o no. La crítica interna tiene que ver con la interpretación y el sentido de, es decir, si sabemos que Platón afirma una teoría donde acepta que la realidad supraterrenal es la verdadera, es el fundamento real, es ontológico,
y nos encontramos con un documento que dice que el mundo de las ideas no existe, más que evidente, o sea, ahí vamos a ver el sentido y el valor de las palabras, el significado. Sería más bien un trabajo ya de hermenéutica. A ver, ¿qué es lo dicho, lo subdicho y lo dicente? Es decir, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que esconde el texto? ¿Qué es lo que no dice el texto? ¿Vale? Y entonces en esas categorías podemos saber si es de un autor o no. Muchas gracias y recuerden su tarea que está pendiente.